Buena gente, hoy nos encontramos para aplicar este color de Ford, que es el Blue Candy, es muy parecido al 46V, pero en azul. Y todo lo vamos a mostrar desde aquí, haciéndolo con nuestro amigo Paco, que está ahí afuera, preparando una placa. Como siempre digo, lo suyo es cuando tengamos un tipo de color así, a la misma vez que estamos aplicando el color, vamos a ir aplicando una placa. Conforme vayamos dándole las capas de tinte que nos pide el color, vamos a ir comprobando a ver cuánto estamos de cerca de la tonalidad azul del coche, ¿vale? Del efecto, porque nos va a ser más fácil saber cuándo tenemos el vehículo, que ir destapando con la cinta y tapando. De esta manera vamos a ir comprobando la placa y ya sabremos el color como está. Igualmente esa placa la podemos guardar para coches futuros, pero siempre recomiendo, cuando hagamos un tipo de color de tinte, hacer una placa en esos momentos, porque por ahí vamos a cargar más, o la pistola que vamos a usar es distinta, y así vamos a tener ese control que nos hace falta sobre la tonalidad, que muchas veces destapamos y lo vemos, quedó más claro o quedó más oscuro. Aquí estamos con Paquito, que es el que nos va a hacer la aplicación. Segunda mano vamos a aplicar a 1,5 kg, 2 kilos me parece mucho. Creo que esta pistola aprovecha mucho el aire que le entra y la sensación que me da es que 2 kilos es mucho. Vamos a probar a ver cuánto nos puede también afectar aplicar con menos presión en lo que es el color. Vamos a darle caña. Venga, Paquito. Esta es la presión que hemos usado, 1,55, 1,60 para la segunda mano. Yo tengo la sensación de que me va mejor así. Es cuestión de ir probando, iré haciendo distintas técnicas y lo iré comentando. Como siempre digo, antes de tirar el velo, vamos a comprobar que esté bien cubierto. Bueno, ahora pasaremos a darle lo que es el velo o el control del color al coche, a la pieza pintada, y nada, vamos a ello. El velo lo hemos dado a 1,9. Bueno, ahora nos disponemos a dar el tinte azul que lleva este color. Vamos a aplicar primero en lo que es la pastilla que estamos haciendo y posteriormente, cuando seque, iremos a comprobar a la parte de atrás, a esta parte de aquí, para ver cómo estamos, para alcanzar lo que sería el tono que tiene este vehículo. ¿Vale? Aquí el compañero Paco va a empezar la aplicación. ¿Qué presión tenemos, Paco? Ahora tenemos igual que el color de antes, 1,55. Perfecto. Dale caña, mueve la luz. Mueve la luz. Ahí ya tenemos el color, prácticamente, ¿vale? Por lo cual esa es la tonalidad con la que ya vamos a darle barniz. Bueno, aquí le hemos aplicado otra capa más. En 2 manos para mí ya estaba en su color, pero le hemos querido aplicar a la pastilla una tercera para ver cómo reacciona el color.
que la pastilla nos haya quedado exactamente igual el coche, por el motivo que sea, que nos haya sucedido algo en la aplicación o al aplicar la pastilla, no sé si se puede apreciar bien, la tenemos exactamente igual. Y por lo tanto nos disponemos a preparar el barniz. Bueno, ahora ya una vez seco lo que es el tinte, vamos a hacer la aplicación de la laca. Vamos a elegir una laca de RM, a ver qué lea. Vamos a usar también una Walcon, la Genium Carbono 370 Light. El pico que hemos elegido es el 1.2, a ver si se vea bien. El pico que hemos elegido es el 1.2. Vamos a meter 2 kilos de presión a la pistola. Y yo lo que recomiendo, Paco, es que la aplicación la hagamos de cerca. Yo lo que veo que esta pistola necesita aproximarse, es mi sensación, ¿vale? Como he dicho, voy a ir probando con esta pistola aplicaciones, lo iré comentando por aquí, a ver qué tal va, qué tal me rinde, y de otras pistolas también, por supuesto. Para tener conocimiento y hablar de las cosas hay que probarlo todo. Si tenéis la oportunidad de probarlas, probarlo. Vamos a darle caña, Paquito. Venga, vamos a darle la segunda mano. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado el color. Ahí lo tenéis. Aplicación, la verdad, la pistola ha rendido muy bien, ¿eh? O sea, lo que es la laca a 2 kilos de presión, súper contentos. Una pasada, ¿eh? Un paragolpe, me queda así estiradito, planchadito. Muy bien. La verdad es que súper bien, ¿eh? Después ya lo veremos en la calle, pero muy bien, muy contento. La configuración de la pistola ha sido, esto lo tenemos abierto a tope, lo que es el abanico, y aquí de producto 3,5. Y lo que sería la presión hemos pintado a 2 kilos. Estas son las preciosidades que hemos usado, las Walcon, las FA, son 1.2 ambas. Y bueno, ya habéis visto cómo nos ha funcionado, cómo nos ha ido. En fin, ya iré haciendo más cositas, estoy súper contento. En producto hemos gastado unos 300 gramos listo al uso, lo que es la laca. Bueno, aquí lo tenemos en la calle, aquí podéis ver el color, cómo ha quedado. La importancia de hacer la placa con una mano más, ya se nos hubiera ido el color muy oscuro y bueno, hubiese quedado un desastre.